Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo, la cuarta parte de la historia de España. Y como sabéis, en el anterior vídeo pues estuvimos hablando un poco de la construcción de la Constitución de 1812 y hoy toca cómo Fernando VII vuelve a la península e instaura 6 años de absolutismo. Si quieres saber esto y mucho más, quédate hasta el final del vídeo. Descubre el mundo de la economía con tu economista de confianza, Ecolib. En primer lugar, si recordáis bien, el Tratado de Walensay, que se firmó en 1813, permitía volver a Fernando VII a la península y le permitía volver a ser el rey. En abril de 1814, Fernando VII regresa a Valencia, donde se le acerca un grupo de absolutistas y le entregan el manifiesto de los persas, que este manifiesto le ponía al corriente al rey de todo lo que se había llevado a cabo en las Cortes de Cádiz y pues le incitaban a volver a un sistema absolutista. Y este pues lo firmó. En mayo de ese mismo año, el rey decide trasladarse de Valencia a Madrid para ir contra los liberales y todos sus defensores. Algo muy anecdótico es que en el transcurso donde Fernando VII está yendo con su ejército hacia Madrid, el ejército aprovechó para ir atentar contra símbolos liberales, mientras los pueblos estaban pues vitoreando y celebrando la victoria contra los franceses y el regreso de su monarca. El 11 de mayo, Fernando VII firma el Real Decreto, que esto pues lo que conseguía era derogar la Constitución de 1812 y anular todas las acciones llevadas a cabo por las Cortes de Cádiz. Por lo tanto, estos 6 años de absolutismo se conocerán como el sexenio absolutista porque desde 1814 a 1820 se reinstaurarán instituciones propias del antiguo régimen, como los consejos, la Inquisición, se perseguirá a los liberales y a los afrancesados, que muchos de ellos se tuvieron que ir al exilio, y se privatizó de nuevo la actividad económica en el país, pues se volvió a poner los gremios que monopolizaban la actividad artesanal, se volvió a poner lo que serían los señoríos y los mayorazgos, donde se volvía a monopolizar el control de las tierras y la producción agrícola, y se reinstauró los impuestos internos que pues dificultaban el comercio entre regiones dentro del mismo país. Por lo tanto, se intentó volver a un absolutismo. ¿Por qué digo que se intentó volver a un absolutismo? Porque hubo una serie de características y factores que no permitirían volver a un absolutismo del todo al 100%. El primer motivo por el que no se pudo llegar a un antiguo régimen al 100% fue por la crisis económica que había, pues la hacienda real y el ejército estaban reventados. De hecho, a las pérdidas humanas se unieron las económicas, y uno de los ejemplos puede ser la agricultura, que si ya se estaba reabasteciendo después de la guerra de independencia, tras la implementación de nuevo de los señoríos y de los privilegios de la Mesta, se vuelven a paralizar la creación de nuevas empresas alrededor de la industria de la agricultura, con lo que se vuelve a paralizar la economía. Después a esto se le une el proceso emancipador de las colonias. Si ya empezaron en la guerra de independencia contra los franceses, vuelven a tomar con mucha más fuerza cuando se vuelve a reinstaurar el sistema absoluto. Y claro, pues si la situación económica de la hacienda real de aquella época no estaba destrozada y el ejército pues estaban mermados, pues ya me podréis decir vosotros cómo iban a poder financiar las batallas contra los territorios americanos. De hecho, esta crisis económica se agravó porque los ingresos procedentes de estos virreinatos dejaron de existir, a lo que esto se le unió una crisis política, una inestabilidad política por intentar reabastecer lo que sería la hacienda real. Y por último, la entrada de ideologías liberales gracias a la participación británica en la guerra de independencia habían calado en la sociedad española. Y pues con esto empezaron a concienciar a las personas de que a lo mejor las libertades individuales o algunos conceptos que abogaban el liberalismo económico, pues a lo mejor eran un tanto interesantes, y pues volver a un sistema absoluto no les gustaba del todo. Tras haber citado todas las características por las que Fernando VII no podía volver a ser un monarca absoluto al 100%, el papel del ejército y de los pronunciamientos tuvo mucha importancia. Y es que a lo largo de este sexenio se produjeron un sinfín de pronunciamientos, hasta que finalmente derivó en el de 1820, liderado por el general Riego, que sí que tuvo éxito. Pero antes de ese pronunciamiento se habían propiciado unas características y una serie de factores que propiciaron dichos pronunciamientos. En primer lugar, hubo un cambio social dentro del ejército, puesto que las clases populares y medias de las personas de a pie habían engrosado las filas del ejército e incluso habían alcanzado
puestos dentro de este, antes solo reservados para la nobleza. Claro, entonces aquí hubo un cambio ideológico dentro del ejército, un cambio a una ideología liberal. Por otra parte, la acumulación de tropas en Cádiz para poder luchar contra la independencia de los territorios americanos fue aprovechado por los liberales para tomarlo como un sitio de conspiración contra la corona de Fernando VII. Además, la llegada de tropas de los territorios americanos hechas polvo removieron la conciencia de los que estaban en Cádiz y pues empezaron a querer volver a reinstaurar la Constitución de 1812 y las medidas liberales que les había arrebatado Fernando VII. Y pues eso fueron los factores que favorecieron a los pronunciamientos. Hasta que finalmente derivó en el General Riego de 1820, que se conocería como el Trienio Liberal, del 20 al 23. Pero eso me lo reservo para otro vídeo. Pues bueno, si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en suscribiros, darle al like y a la campanita para no perderos ningún tipo de mi contenido. A ver si ya llegamos a los 100 seguidores.